Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a explicar el concepto de variabilidad del punto muerto a través de un ejemplo. Es decir, cuando nos preguntan resolver en un ejemplo cuál es la variabilidad del punto muerto de una determinada empresa, lo que tenemos que hacer son los siguientes pasos que vamos a ver en este vídeo. Bien, como decíamos, partimos de este ejemplo en el que, bueno, se refiere este concepto cuando tenemos una empresa con varios artículos, como es este caso. Aquí tenemos los artículos desde la A hasta la H, nos dan las ventas en unidades de esos artículos de una determinada empresa y los márgenes que extrae la empresa por cada tipo de artículo. De esta forma, con estos datos podríamos calcular el margen sobre ventas, que sabemos que consiste en dividir ese margen entre el número de unidades que vendemos, ¿no? Este es el margen sobre ventas. De tal forma que ya tendríamos bueno, pues los márgenes sobre ventas en tantos por ciento de cada artículo y además podemos extraer los totales de ventas, una fila con los totales de ventas, una fila con los totales de márgenes en términos brutos y otra fila extraeríamos de ese margen sobre ventas, pero en este caso lo que tendremos que hacer es dividir el margen total entre las ventas totales, ¿no? Este sería el margen medio sobre ventas de esos artículos. Después lo que vamos a hacer es extraer tanto el mínimo de ese tanto por ciento de margen sobre ventas, bueno, pues muy sencillamente con la fórmula de mínimo de todos estos márgenes de ventas nos va a dar el mínimo de ellos. Extraemos también el medio, que lógicamente como decíamos, ya lo tenemos aquí, porque que hemos calculado de la forma dividiendo los márgenes totales entre las ventas totales, pues lógicamente es el medio, ¿no?, de esos márgenes sobre ventas. Y luego vamos a extraer también el máximo, de tal forma, con la fórmula máximo, de tal forma que ya tendríamos esos tres datos que queremos y que son necesarios para extraer ese concepto de variabilidad del punto muerto, ya que realmente la variabilidad del punto muerto, bueno, pues se basa en ver cuál sería el punto en el mínimo o el mínimo punto muerto de una empresa y el máximo punto muerto de esa empresa, entendiendo como punto muerto ya sabemos que es bueno, pues la cantidad, si lo hacemos en unidades, sería la cantidad de ventas que tendría que hacer para llegar a un beneficio cero, ¿no? A partir de una unidad más, pues ya tendríamos beneficio. Bien, entonces decíamos que con estos datos lo que vamos a hacer ahora es calcular ese punto muerto mayor en cantidad de unidades, ¿no?, vendidas, calcularíamos el punto muerto medio y calcularíamos el punto muerto menor, ¿no? Estos tres puntos muertos ya sabemos la fórmula, que sería costes fijos dividido entre ese margen sobre ventas. Bueno, ya que el margen sobre ventas unitario sería precio de venta unitario menos coste variable unitario, pero ese margen ya lo tenemos aquí en tantos por ciento, ya que en tanto por ciento pues realmente es proporcional, es decir, es el mismo margen para una unidad que para el total de unidades, ¿no?, ya que los costes variables pues son también proporcionales. De esta forma, lo que vamos a hacer es, en estas casillas, calcular, como decimos, el punto muerto mayor en cantidad de unidades, que se corresponde a los costes fijos dividido entre ese margen sobre ventas, pero el menor o el mínimo, ¿no?, que hemos calculado. Esto es lógico, ya que si esa empresa está vendiendo con un margen sobre ventas mínimos, o dicho de otra forma, con el producto que menor margen sobre ventas obtiene, que en este caso es el H, lógicamente, si estamos vendiendo con un margen menor, el punto muerto o la cantidad necesaria de ventas para alcanzar ese punto muerto, lógicamente va a ser mayor. Ya sabemos que tendríamos que hacer más esfuerzo para llegar a ese punto muerto, ¿no? El concepto de punto muerto ya sabemos que cuanto menor sea, pues más positivo, más beneficiosos para la empresa.
pero lógicamente si estamos trabajando con un margen sobre ventas mínimo, o en este caso con el producto que me da ese menor margen sobre ventas, el punto muerto será mayor. Necesitaremos más cantidad de ventas para llegar a ese punto muerto. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es ponerlos en la posibilidad o en la probabilidad, que realmente es poco probable, pero no es imposible, de que solamente vendiéramos el producto con menor margen de ventas. Y de esta forma tendríamos que el punto muerto sería el mayor para esta empresa, que estaría situado en esta cantidad de 96.923, bueno, redondearíamos a unidades, 96.923 unidades. El punto medio, bueno, pues sería hacerlo, lo que hemos hecho, pero en vez de en el denominador poner el margen sobre ventas mínimo, como hemos hecho antes, pondríamos el margen sobre ventas mínimo, medio, perdón, y eso nos daría ese punto muerto en el punto medio, ¿no? O punto muerto medio. Y el punto muerto menor lo obtendríamos cuando realmente estamos vendiendo, todos los productos que vendemos son de este producto, en este caso sería el C, que es sobre el que mayor margen sobre venta obtenemos. Lógicamente, como decimos, este es el caso contrario al punto muerto mayor, porque, bueno, si estamos vendiendo con un margen el máximo posible de esta empresa, en este caso de este producto, que es el producto C, pues vemos cómo el punto muerto sería el menor, o los tendríamos para 27.000 unidades, mucho antes que el caso el primer caso que vimos, ¿no? Bueno, todo esto lo podemos representar para verlo más gráficamente en este gráfico que tenemos aquí. Es un gráfico de barras muy sencillo, de líneas, ¿no? Muy sencillo que podemos hacer, en el cual vemos dónde se cruzan las distintas rectas del punto muerto que hemos visto, ¿no? Aquí veríamos cómo nos cruzaríamos la recta esta amarilla, serían los costes fijos, y sabemos que donde se cruzan la recta de ingresos con esos costes fijos nos daría ese punto muerto. Entonces, vemos cómo obtendríamos ese punto muerto que hemos dicho, el de 27.000 unidades, lo obtendríamos en este punto, donde se cruza esta recta de costes fijos con la recta gris, que es en la que hemos representado la contribución total máxima. Y el siguiente punto sería el punto medio, y vemos cómo el punto muerto mayor lo obtenemos cuando se cruza la recta de esos costes fijos con esa contribución total mínima. Es decir, en este caso estamos suponiendo que estamos vendiendo solamente el producto que nos aporta menor margen sobre ventas, y por lo tanto sabemos que el punto muerto está situado, bueno, pues más arriba, ¿no? Necesitamos mayor cantidad de ventas. En este caso vemos como está cerca de las 100.000, eran estas 96.000, concretamente 96.923, que es en lo que hemos denominado ese punto muerto mayor, ¿no? Bueno, ¿esto cómo lo hemos conseguido? Lo hemos conseguido, bueno, pues simplemente con estos datos de aquí, que es simplemente a base de una escala de 10.000 en 10.000, de 10.000 en 10.000, hemos ido poniendo la contribución total mínima y haciendo simulaciones de cuál sería esa contribución total para cada una de esas cantidades de esa escala. Lo podemos hacer de 10.000 en 10.000, simplemente, bueno, pues vemos cómo lo que hemos multiplicado es el margen, en este caso para la contribución mínima, pues ese margen mínimo o del producto que obtenemos menor porcentaje de margen sobre multiplicado por cada una de esas cantidades. De esta forma hemos ido obteniendo las contribuciones, y a partir de estos datos pues ya podríamos representar el gráfico que hemos hecho antes. Lógicamente los costes fijos permanecen siempre en 9.000, pero también los tenemos que poner para que el gráfico me represente la recta amarilla de esos costes fijos. Bueno, pues aquí veríamos simplemente ese concepto que decíamos de variabilidad del punto muerto, pues consistiría en decir que el punto muerto de esta empresa con estos productos y esos márgenes estaría situado entre esos puntos, en ese punto de aquí, en esa cantidad de 27.000 y la otra cantidad de 96.923. Es decir, con estos datos de esta empresa, la variabilidad del punto muerto estaría entre estas 27.000 y esas 96.923, que sería lo máximo o el punto muerto máximo que puede obtener con estos datos que nos dan.
Bueno, para verlo esto de una forma más particular o incluso visualmente mejor, pues podríamos solamente coger los datos de esa cantidad de 27.000, que es la cantidad mínima para llegar al punto muerto, y 96.923, que es la cantidad máxima para llegar a ese punto muerto. Si yo solamente me centro en esos dos datos, el mínimo y el máximo, y extraigo un gráfico de la misma forma que he hecho en el caso anterior, pues tendríamos un gráfico de este tipo en el cual ya me estoy centrando solamente o simplemente estaría obteniendo el gráfico de esos datos del mínimo y el máximo. Por lo tanto, podríamos trazar una recta aquí vertical y una recta aquí vertical, pero ya claramente vemos que me está dando el dato de la variabilidad, que está situada, hemos dicho, entre 27.000 y 96.923. Esta sería una forma de representar ya concretamente, solo centrarme en esa variabilidad del punto muerto. Bueno, lo que podemos hacer también pues es cambiar los datos. Ahora, lógicamente, si yo supongo que este dato de este margen que obtenía este producto, en vez de ser un margen de 600, un margen bruto de 600, bueno, pues si digo que son 450, ¿qué es lo que pasaría con, de nuevo, representar esa variabilidad del punto muerto? Bueno, pues vemos claramente que ese punto muerto mínimo que antes estaba en 27.000, que lo alcanzaba pronto, lógicamente ahora voy a tardar más en alcanzarlo, o dicho de otra forma, voy a necesitar más unidades de venta para llegar a ese punto muerto. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que el margen es menor, eso repercute o influye en esa cantidad mínima de punto muerto, ¿no? Ahora el margen máximo, digamos que es menor, vamos a volver a ver, un 73%, y ahora estoy diciendo que el margen máximo es de un 25%, y eso repercute, como decíamos, en esa cantidad, contribución máxima, que a la vez repercute en que el punto muerto menor sea mayor. Bueno, pues estoy liando un poquito el tema, pero simplemente el punto muerto que obteníamos antes en primer lugar, el de la izquierda, que era el menor, bueno, pues ahora ha ascendido. Ahora necesito un mayor esfuerzo para llegar a ese punto muerto menor, ¿no? Y aquí lo vemos representado, ¿no? Antes era 27.000 y ahora es de 36.000, ¿no? Bueno, si hacemos el caso contrario, en el cual teníamos esa contribución mínima que era de este producto, vemos aquí, del producto H, vamos a suponer, en este caso no cambiamos los márgenes, sino que cambiamos la cantidad, pero me daría igual cambiar el margen que la cantidad. Y ahora vamos a suponer que ese margen sobre ventas, que es del 9,29%, si yo la cantidad que obtengo con este producto es, por ejemplo, he vendido menos todavía, pues vemos como ese margen mínimo va a ascender ahora, ¿no? Bueno, voy a cambiar, voy a poner, para que se vea mejor, que es 500, vemos como el margen sobre ventas, que antes era de 9,29, ahora es de 9,72. Eso va a repercutir también en ese punto muerto, en el máximo, o el máximo punto muerto, el de la derecha, que antes era 96.000, ahora vemos que es de 92.572, ¿no? Entonces necesito menos cantidad para llegar a ese punto. Entonces vemos cómo, cambiando los datos, obtengo en todo momento esa variabilidad del punto muerto, que es precisamente la diferencia entre el punto muerto mínimo y el punto muerto máximo que puede tener esa empresa con esos datos que nos dan. También esto lo vemos en estos datos en los que nos estamos centrando solo entre la cantidad mínima y máxima. Vemos lógicamente cómo con esa contribución total mínima, bueno, pues obtengo la cantidad de ese punto muerto máxima, que está aquí a la derecha, y vemos cómo coincide que la contribución, la fila de la contribución total mínima, vemos que aquí, cuando esa contribución total mínima es de 9.000, pues es cuando llego al punto muerto. ¿Por qué? Porque la contribución total mínima, la contribución total, coincide con los costes fijos
en el punto muerto, ¿no? Entonces vemos cómo en esta situación, que es el punto muerto, siempre tiene que coincidir la contribución total con el punto muerto, ¿no? Y para el caso de la contribución total máxima, vemos que esta coincidencia se da aquí también, ¿no? Es decir, la contribución total es igual a los costes fijos, pero esto hace que el punto muerto en este caso sea el mínimo que puede obtener esta empresa, ¿no? Que está aquí a la izquierda. Y el máximo, como vemos, es el que está a la derecha, pero ese lo consigo con la contribución total mínima o cuando esa contribución total sobre los costes fijos llega a ser 9.000, ya que restando a esa contribución los costes fijos es cuando obtengo precisamente a través de la fórmula ese punto muerto en unidades vendidas. Bueno, pues este es el concepto de variabilidad del punto muerto. Cuando nos preguntan resolverlo, eso es lo que tenemos que hacer, esos pasos. Simplemente, bueno, pues calcular esos márgenes mínimos, medios y máximos y ya a partir de ahí, pues podremos expresar, deducir o explicar ese concepto de variabilidad del punto muerto. Pues bien, este era el concepto que queríamos explicar en esta ocasión. Así que espero que haya sido útil y espero verte en próximos casos, próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y hasta pronto.